Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la cobertura especial y seguimiento de la Universidad de las Américas Puebla del proceso electoral México 2021. En esta ocasión, el webinar estará dedicado al análisis de las tendencias, propuestas y la agenda pendiente del Estado de San Luis Potosí. El objetivo de este webinar es fortalecer la participación informada desde una perspectiva académica que enriquezca la toma de decisiones al momento de ejercer el voto. Las elecciones a celebrarse el próximo 6 de junio serán las más grandes en la historia de México, pues la lista nominal total del INE contempla a más de 93 millones de mexicanos y mexicanas inscritos en la lista nominal nacional, los cuales podrán votar para designar a 20.292 cargos de elección popular en todo el país, acudiendo a las 163.244 casillas electorales que se instalarán. Todo esto en un panorama de expectativa y en un contexto en el que nuestro país continúa atravesando una pandemia. En el caso de San Luis Potosí, los puestos a elegir contemplan la elección de un gobernador o gobernadora, 58 presidencias municipales, 27 diputados locales, 64 sindicaturas y 387 regidurías. Soy Mireya Rosado, estudiante de Relaciones Internacionales, y tendré el gusto de estar con ustedes en este panel de análisis. La dinámica a seguir en esta sesión será la siguiente. El panel se dividirá en cuatro secciones de 15 minutos cada una. En cada sección, la moderadora pondrá sobre la mesa un bloque de preguntas y cederá la palabra a los ponentes, con el fin de generar un diálogo enriquecedor. Ahora les compartiré una breve semblanza de nuestras invitadas del día de hoy. Empezaré con la licenciada Erika Salgado, graduada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es periodista con más de 25 años de experiencia. Actualmente es la titular del noticiero Así son las cosas en W Radio, San Luis Potosí, y corresponsal de medios nacionales. También nos acompaña la licenciada María Isabel Medrano Vázquez. Ella fue mención honorífica en la categoría de Noticias Jesús Silva Herzog del Premio Estatal de Periodismo de San Luis Potosí en la edición 2020. Reportera multimedia y fundadora de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí. Muchísimas gracias a ambas por haber aceptado la invitación y acompañarnos el día de hoy. Sin más que agregar, cedo la palabra a Anaiki Olivas Gaspar, quien se desempeñará como moderadora en este panel. Muchas gracias, Mireya. Pues bueno, con una población de 2.8 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto que representa el 1.9% del total nacional, las elecciones en San Luis Potosí contemplan la renovación, como dijiste, de un gobernador o gobernadora, 58 presidencias municipales, 15 diputaciones de mayoría relativa, 12 de representación proporcional, 64 sindicaturas y 387 regidurías. Esto en un contexto político-social en el que la pandemia del COVID-19 vino a cambiar el panorama electoral. En la entidad se elegirá un nuevo gobernador o gobernadora, quien sucederá en el cargo al priista Juan Manuel Carreras López, quien llegó a la gubernatura en 2015. Son 7 candidatos y solo 2 candidatas en la contienda electoral para la gubernatura. César Octavio Pedrosa, abanderado por la coalición PAN-PRI-PRD, Mónica Liliana Rangel, candidata por el partido Morena, José Ricardo Gallardo, candidato por la coalición del Partido Verde y Partido del Trabajo, Adriana Marbelli Costanzo, abanderada del Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Rico, perfil elegido por Nueva Alianza, Adrián Esper del PES, José Luis Romero Calzada, por el Partido Redes Sociales Progresistas, Juan Carlos Machinena, de Fuerza por México, y finalmente José Arturo Segoviano, como candidato independiente. El panorama electoral en San Luis Potosí para la gubernatura se ve muy ambivalente, desde escándalos relacionados al gasto y fiscalización en campaña, pasando por temas relacionados al crimen organizado y con encuestas cuyos resultados han arrojado cambios importantes en las últimas semanas. En este sentido, las preguntas con las que quisiera empezar serían: ¿cómo perciben ustedes el panorama electoral en el Estado? ¿Cómo dirán que van las preferencias electorales para gobernador? ¿Y por qué se comportan de esta manera? Y si se ve que esta tendencia se mantendrá hasta el final de la contienda. Entonces, en el orden en que fueron presentadas, muchas gracias otra vez por su participación. Licenciada Erika, tiene la palabra.
¿Cómo veo el escenario electoral en San Luis Potosí? Hay muchas cosas que mencionar con respecto particularmente a esta elección. Primero, decir que hay un ambiente muy polarizado en San Luis Potosí, y al igual que en otras entidades federativas, pero en el caso de San Luis Potosí me parece que la polarización no es Morena y el resto, sino que es el Partido Verde Ecologista de México contra el resto. Así está depolarizado. ¿Por qué? Por los perfiles que tenemos en contienda. Como ya lo decías, tenemos 7 candidatos y 2 candidatas en esta contienda en busca de la gubernatura del estado, pero realmente la competencia está entre 3 perfiles. Las encuestas que se han presentado hasta el momento por parte de las diferentes casas encuestadoras difieren. Algunas le dan la ventaja a Octavio Pedrosa, el candidato de la coalición Sí por San Luis, y algunas otras al candidato del Partido Verde y Partido del Trabajo, Ricardo Gallardo. Pero lo cierto es que está entre ellos dos y con un segundo lugar también peleando, que sería la doctora Mónica Rangel, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional. Los perfiles que tenemos en contienda son de llamar la atención. De estos 3 solo me voy a referir. El primero de ellos, la doctora Mónica Rangel, exfuncionaria del gabinete priista de Juan Manuel Carreras, del actual gobierno del estado. Ella fue secretaria de salud del gobierno del estado, pero se va de candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional, con lo bueno y lo malo que le puede significar el haber sido relacionada con el gobierno del estado actual, y con lo bueno y lo malo que le puede significar ser la candidata de Morena en un estado que, si bien apoyó, al igual que todo el país, al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy no es particularmente morenista. En segundo lugar, tenemos a Octavio Pedrosa Gaitán, de la coalición Sí por San Luis, un perfil que ya ha estado en la función pública, que es un potosino, como aquí decimos, ¿no? Esas familias de arraigo que conocemos, que reconocemos. Fue presidente municipal de la capital, fue diputado federal, fue senador por San Luis Potosí, un panista de hueso colorado, que ahora va en esta coalición Sí por San Luis y que viene de un proceso interno que fue muy complicado para el Partido Acción Nacional y de una alianza que le está costando mucho, porque a un panista de origen, de arraigo, hoy ir con el Partido Revolucionario Institucional, con el PRD y con Conciencia Popular, que es un partido local, pues sí le está costando. Y es lo que la gente le señala, ¿no? ¿Qué tanto está representando un ideal político o qué tanto está representando solo un objetivo electoral? Y finalmente Ricardo Gallardo, que ha estado en campaña desde hace años, que en el 2015 ya había buscado ser el candidato al gobierno del estado de San Luis Potosí, pero que lo bajan con una investigación y con una detención por parte del gobierno federal. Pasa 11 meses recluido y después le dicen, usted perdone, el proceso estuvo mal, nunca se declara una inocencia como tal, sino que hay un proceso que no está bien integrado y que le vale su liberación. Y ahora va, en aquel entonces quien entró al quite fue su papá para buscar la gubernatura del estado, ahora es él quien le está buscando y bueno, pues hay esta polarización de la gente que ha estado con él durante todos estos años que ha estado en campaña, de este movimiento del gallardismo que en algún momento le perteneció, o mejor dicho, el PRD le perteneció al gallardismo y ahora el Partido Verde en San Luis Potosí le pertenece al gallardismo y bueno, insisto, ahí está la polarización. Aquí el asunto está entre este movimiento del gallardismo y el resto de los candidatos que están buscando ganar la gubernatura del estado, pero esto ha polarizado mucho a la población y ha generado ya varios roces durante este tiempo de campaña. Muchas gracias, licenciada Salgado. Licenciada María Isabel, tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes. Pues coincido, yo creo que Erika no dejó mucho de dónde, o qué más mencionar. Es un más o menos, o de hecho es como un panorama muy acertado de lo que está ocurriendo en las elecciones o en el proceso electoral actual. Los procesos, incluso para la definición de candidatos, fueron complicados, sobre todo porque en un momento se estimaba que el candidato del Partido Verde, PT, y otro que no recuerdo en ese momento, podría ser también el abanderado de Morena, ¿no? Ahí hubo también desde antes una inconformidad por quienes eran militantes, incluso también para la definición de la doctora Mónica como la candidata que abandera Morena. Y en el caso de Octavio Pedrosa Gaitán, que son como los perfiles que se mantienen como en sube y baja en las encuestas, evidentemente pareciera que sí es Ricardo Gallardo el que ha mantenido como el repunte casi desde el principio, de acuerdo como con todos estos concentrados de encuestas, los que han ido subiendo o bajando o quitándose como el primer, segundo, el tercer y segundo lugar son
la doctora Mónica y Octavio Pedrosa, como, bueno, digo, así se ha mantenido como esta situación. Y pues también mencionar como el ánimo que en la ciudadanía, ¿no? También incluso lo que se oye en la ciudadanía, toda esta parte de, mejor voy a votar por o cómo voy a votar por otra situación. Creo que también un poco el discurso que me tiene a nivel federal, ¿no? Esto de fifís contra chairos o del el PRIAN contra los nuevos, contra el nuevo régimen, ¿no? O sea, contra Morena, este tipo de situaciones también han permeado. No sé qué tanto impacto generen al momento de que las personas definan su voto. Y yo creo que el tema ahora, que es lo que yo veo en este momento de campaña, porque empezó como todo normal, pero como a mediados de ya el proceso de campaña se ha visibilizado más este aspecto en el que sí, o sea, pareciera que se está llamando incluso al voto útil, se está llamando incluso a señalar directamente como el rival a vencer a Ricardo Gallardo, y esto es interesante, ¿no? Porque entonces es un reconocimiento de los candidatos, de otros candidatos, al menos del caso de la coalición PAN, PRD, Conciencia Popular, de pues a lo mejor su campaña no prende, ¿no? Y de otras que han tratado de consolidarse, a lo mejor dejando un poco de lado pero también en el reconocimiento de que no están entre los primeros o los favoritos, ¿no? Hay una entrevista que incluso se vuelve como icónica, bueno, me parece a mí como muy significativa, porque ellos mencionan que, no lo mencionan directamente, pero pareciera que sugieren que quien queda de los dos, entre Morena y el PRI, PAN, PRD, pues es mejor que la opción que va liderando, ¿no? Y esto, repito, me parece como muy significativo porque ocurre ya en un momento avanzado de campaña, a la mitad de las campañas, donde sí no se percibe como la diferenciación entre el primero, segundo y tercero, y luego ya otra vez este llamado al voto útil. No sé qué más pudiera aportar, si se seguirán compartiendo de esta manera las tendencias. Me parece que sí, porque, repito, todavía hay como todavía falta un poquito del proceso electoral, en las campañas al menos, y pues a lo mejor lo que sí podría estimar o augurar es que se intensifique un poco este llamado al voto útil, ¿no? A ellas nos caso, ¿no? Que también es como percibir una medida desesperada por parte de los otros candidatos. Pero pues a grandes rasgos esto es como la visión generalizada, y creo que Erika también hace un análisis muy, muy completo de lo que está ocurriendo, incluso de los antecedentes de la definición de candidatos, de cómo se armó toda esta situación, y es lo que podría como aportar al respecto. Y aquí un poco una pregunta como de seguimiento sería, ¿cuál creen que sería el factor definitorio o qué creen que va a ser lo que más va a influir para definir estas elecciones ya más cercanas? Digo, ya están muy cercanas, están a la vuelta de la esquina, pero ya el día de las elecciones, ¿qué va a ser lo que va a definir estas elecciones? Licenciada Erika. Hay dos factores importantes que podrían ser como los detonadores de un cambio de tendencia o de una definición de la tendencia. El primero de ellos es que, curiosamente, como ya lo refería Mari, a nivel nacional, el Partido Verde Ecologista de México va en alianza con Morena. Aquí en San Luis Potosí no. En cuanto Morena sabe que el candidato va a ser Ricardo Gallardo, no le quieren entrar porque hay una referencia previa de cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refiere a este movimiento del gallardismo como delincuentes incluso, ¿no? Mafiosillos es la palabra exacta que utiliza al respecto al hablar de ellos. Entonces no podía ser Ricardo Gallardo el candidato de Morena. Por eso rompen la alianza, sí van en las diputaciones federales, el Partido Verde y Morena en San Luis Potosí, pero en la gubernatura van separados, están contendiendo, y es de ahí que surge la candidatura de la doctora Mónica Rangel. Sin embargo, Ricardo Gallardo a lo largo de su campaña ha tratado de venderse como el vínculo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él participó, él viene de ser diputado federal,
participó en esta alianza legislativa donde el Verde se alía para validarle las iniciativas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para lograr la famosa mayoría. Entonces, él ha vendido que esta alianza legislativa se ha traspolado a una alianza electoral, aunque no lo reconozcan como el candidato de Morena. Yo creo que es un factor que puede hacer que o se valide o se rompa con Ricardo Gallardo por parte de la preferencia electoral en San Luis Potosí. Justo en esta semana, un gran esfuerzo que ha hecho Morena, incluso vino el dirigente nacional de Morena a decir a San Luis Potosí que su candidata era Mónica Rangel y que no estaba apoyando a Ricardo Gallardo, como corrió el rumor durante la campaña, durante toda la campaña. Hasta esta semana es cuando viene y lo aclara y dice, no tenemos ningún pacto ni en lo claro, ni en lo oscurito. No tenemos ningún pacto con Ricardo Gallardo. Yo creo que el retiro de este apoyo, esta claridad de que no es el candidato del presidente, puede ser un factor que le juegue en contra a Ricardo Gallardo y que permita que los otros dos contendientes fuertes se fortalezcan. Y otro tema de definición van a ser las investigaciones que la Fiscalía General de la República está llevando contra Ricardo Gallardo. Esto no es un secreto, lo ha dicho incluso otra vez el mismo presidente, lo ha reconocido en su rueda de prensa mañanera, que efectivamente la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias contra Ricardo Gallardo y que ya están en la Fiscalía. Lo ha reiterado en varias ocasiones y este puede ser un tema que genere pues un punto de definición en la elección en San Luis Potosí, ¿no? Si se proceden las investigaciones o si realmente se van a conocer más datos que fortalezcan estas investigaciones y que demuestren que hay algo turbio en el manejo de Ricardo Gallardo, creo que puede ser un punto de definición, pero como ya lo referí, me parece que todas las canicas de la definición de esta elección están de lado o tienen que ver con Ricardo Gallardo y no con los contenidos. Muchas gracias, licenciada Erika. Licenciada María Isabel. Me gustaría abonar a lo que me también está, incluso se han comenzado a mover rumores, no son como, digamos, no hay información legítima sobre esto, pero se han comenzado a mover rumores sobre, el día de hoy incluso circuló una imagen donde supuestamente el periodista Carlos Loret de Mola menciona o adelanta que podría librarse o liberarse una orden de aprehensión en contra, él en su Twitter hace referencia a Cabeza de Vaca, pero hacen como una especie de edición a ese tuit y le ponen Ricardo Gallardo Cardona. Entonces, el proceso electoral pasado, como bien lo señalaba Erika hace un momento, eso influyó, ¿no? La detención de Ricardo Gallardo influyó en que pues prácticamente desaparecieron al candidato y todo el capital político que él tenía para explotar. Y esta ocasión, pues pareciera que con estos rumores se busca que dar otro gol similar. No sé si la fórmula funcionará porque si bien lo menciona Erika, hay opciones, no se tiene nada certero sobre cómo podrían salir, incluso si saldrían antes, que es como la tirada, ¿no? Que pudiera salir algo antes de que concluya el proceso electoral. Pero se vería, o yo lo percibo como que parecería algo planeado, ¿no? O sea, como con qué casualidad que en este momento electoral en el que va ganando un candidato y bla, 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 suceda eso, ¿no? Y también no sé qué tanta legitimidad estaría a los demás, ¿no? Hablando de que, también lo mencionaba Erika, ¿no? A la candidata Mónica se le relaciona con el gobernador porque formó parte de su gabinete, aunque al parecer ella ya estaba dentro de la Secretaría de Salud, tiene trayectoria ahí como funcionaria, pero forma parte del gabinete del actual gobernador, y en el caso de Octavio Pedrosa, pues forma parte de esta alianza PAN-PRI, y el PRI también es el partido del gobernador. Entonces, creo que no me atrevería a mencionar qué podría definir esta elección, porque también tiene mucho que ver con las estrategias que estén jugando los propios partidos, que luego influyen un poco más que lo que define la ciudadanía al emitir su voto. Pues nos presentan, la verdad, un panorama súper complejo en temas partidistas, ¿no? Que parece ser como, ahora sí que el común denominador, ¿no? Temas, ya sea conflictos internos, hasta conflictos de los partidos en el Estado con la Federación, ¿no? Entonces, es muy complejo y que se le abona todo este tema de acusaciones serias a un candidato, ¿no? Entonces, se ve complejo, y pues en verdad el hecho de que
parecería ser que la única definición vaya a ser o recaiga sobre el aparente primer lugar, ¿no? Entonces, un poco mencionaron ya el tema del voto útil, ¿no? Que es clave, podría decirse. Pero, ¿qué están ofreciendo? ¿Qué propuestas tienen los punteros en preferencia, ¿no? ¿Qué de esto se podría considerar prioritario de las propuestas que se están haciendo y qué propuestas se podrían categorizar como accesorio? Licenciada Erika, tiene la palabra. Yo te diría que la mayor parte se pueden catalogar como accesorio, lamentablemente. Fíjate que como medios de comunicación, no solo Global Media, que es mi casa, sino muchos, hemos hecho el esfuerzo por preguntar, incluso hubo la semana pasada, el viernes, un debate por parte de la Coparmex que pedía a los candidatos y candidatas que puntualizaran sus estrategias, sus acciones de gobierno sobre temas bien específicos, y las respuestas fueron muy ambiguas, muy vagas. Ha sido muy poco lo que realmente se ha podido aterrizar. Yo rescataría temas generales. Por ejemplo, mucho se ha ejercido presión por parte de la sociedad civil acá en San Luis Potosí. Hay que decirlo, San Luis Potosí se caracteriza y tiene historia democrática de una alta participación de la sociedad. Aquí se logró el primer voto generalizado para las mujeres y ese es un antecedente que no se olvida porque representa esta fuerza de la sociedad civil, ¿no? Que no fue una concesión graciosa ni mucho menos, sino que fue resultado de una lucha. Aquí ha habido muchos movimientos cívicos, el navismo, nadie lo olvida, y menos porque ahora en el tema de la contienda municipal se ha tratado de revivir porque hay un heredero del doctor Nava en competencia. Hay mucha participación de la sociedad civil y la sociedad civil ha presionado mucho para que el gobierno del estado de San Luis Potosí en la próxima administración se comprometa a ser un gobierno inclusivo, porque hasta ahora ha sido una batalla de la sociedad civil por participar contra un bloqueo tremendo por parte del gobierno del estado de San Luis Potosí. Una muestra de ello es el combate a la corrupción. Está conformado el Consejo Ciudadano, pero no está operando a cabalidad porque ha habido un bloqueo por parte del gobierno del estado de San Luis Potosí. Entonces, hoy lo que ha presionado mucho la sociedad civil es ser partícipe en la toma de decisiones. Y en ese sentido, la mayor parte de los candidatos ya se ha pronunciado y han hecho compromisos que van desde la conformación de comités ciudadanos que tengan un alcance de implicaciones de acción. Es decir, ya no solo de consultarlos, invitarlos a platicar y decirles, ay, sí, qué bueno, y que sea el gobierno quien tome las decisiones, sino ya que sean parte de la toma de decisiones del ejercicio gubernamental, y otros que son mucho más amplios y que incluyen crear fideicomisos que sean manejados por la sociedad civil de diferentes sectores, del sector turismo, del sector emprendedor, empresarial acá en San Luis Potosí, e incluso también se ha hablado un poco de este tema en el sector salud, porque San Luis Potosí durante muchos años ha tenido esta idea y esta visión de ser o de generar un clúster médico y hasta el momento no se ha podido concretar. Entonces, algunos candidatos, y en el tema de seguridad también, se les ha presionado para que reconozcan, planteen propuestas que vayan en el sentido de la participación ciudadana, en la toma de decisiones, en el ejercicio de gobierno, y me parece que eso es lo más rescatable, que se ha logrado que lo incluyan dentro de sus agendas. Insisto, a unos en mayor y menor alcance, pero ese me parece que es un tema que va a ser muy importante para San Luis Potosí. Muchas gracias, licenciada Erika. Licenciada María Isabel. Pues en cuanto a las propuestas, lo mencionaba Erika, muchas son accesorias, incluso pareciera que solamente son para endulzar el oído del electorado, ¿no? Te vamos a prometer, no sé, hay un candidato de la alianza PAN-PRI-PRD que propone becas a madres solteras. Y con esto quiero ligar el tema como hay propuestas que parecieran que resuelven ciertos problemas, pero en realidad no van al fondo, ¿no? Incluso el candidato Ricardo Gallardo ha propuesto también la construcción de hospitales, que luego te hacen preguntarte, cuestionarte con qué recurso en un año post-pandemia, bueno, todavía en el inter de estar saliendo post-crisis, después de muchas cosas que generó este tema, y cómo o de dónde se van a obtener los recursos para poder, bueno, primero, por ejemplo, por este lado de las becas que propone Octavio Pedrosa, tener estas becas o este recurso que se les va a otorgar a las madres solteras, ¿no? Por otro lado, ¿de dónde va a salir también el recurso para la construcción de hospitales, ¿no? Obras, temas como de
de la conformación al 50% de los gabinetes en el que también haya mujeres, pero lo mencionaba hace unos momentos con otra compañera que discutía, no todos los temas que tienen que ver con agenda de género o que están relacionados con esto, pues tienen que ver con colocar a la mitad y la mitad, ¿no? Porque luego hay algo que decimos, no, el cuerpo de mujer o no garantiza esta perspectiva y no van más allá. Yo no veo que, más bien son, parecieran propuestas reactivas más que preventivas, que es lo que se estaría, que la gente o que se espera que se busque, ¿no? En la crítica que se hace, nos gustaría que ese tipo de propuestas fueran así. Hay algunas otras que, pues, incluso rayan como en el chiste, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando aquí mucho de los punteros, pero también quienes están proponiendo hacer todo mal y que pareciera que llevan más bien como estos candidatos que llevan más bien la consigna de mantener una cuota de votos para también mantener vivo un partido, ¿no? Más allá que la mera participación, son como testimoniales sus participaciones, pero también tienen este objetivo, o se les busca que pudieran con ello ganar ciertos adeptos, que pudiera mantener ese, creo que 3%, que les podría mantener en el juego, incluso meter a una persona dentro de espacios plurinominales, ¿no? Entonces, vamos más o menos en ese sentido, no distan mucho las propuestas de todas las promesas que se han hecho. Yo reitero, las preguntas serían cómo y por qué no ir más a fondo, ¿no? O sea, ¿por qué propuestas reactivas, sino que vayan al problema? Y sé que en el discurso, pues a lo mejor no suena bonito decir, pues vamos a atender con educación tal o cual problema, porque eso no se ve, ¿no? O sea, se ve mejor que digamos, le vamos a dar 2,500 pesos a las madres solteras, porque eso es algo que tú lo sientes que ya lo tienes, ¿no? Si gana este candidato ya casi lo tienes, pero ¿por qué no ir como en ese lado, ¿no? Esa sería como mi aportación a esta cuestión. Muchas gracias, licenciada Marisabel. Licenciada Erika. Sí, un analista con el que estuve platicando en estos días lo definía muy bien y decía, es que parece que en San Luis Potosí, particularmente, las propuestas de los candidatos tienen que ver con cañonazos de dinero y cañonazos de ladrillo. A ver, ¿a qué se refería? Las propuestas para educación es construir escuelas, las propuestas para salud es construir hospitales, las propuestas para movilidad es construir puentes, las propuestas, es decir, o carreteras, todo tiene que ver con ladrillo o todo tiene que ver con apoyos, con dinero. A ver, ¿cómo vas a combatir los problemas de integración familiar? Les vamos a dar dinero a las madres solteras. A ver, ¿cómo vas a combatir el problema de desocupación de los jóvenes? Les vamos a dar más becas. ¿Cómo vas a combatir? Es decir, soltar cañonazos de dinero y soltar cañonazos de ladrillos. Pareciera que ha sido el principio de estas campañas, de estas propuestas, y pues que a final de cuentas los expertos lo han señalado. No es cosa de los periodistas, ¿no? Porque nosotros no lo sabemos todo, pero hemos consultado a los expertos y nos han dicho, esas no son las soluciones a los problemas que particularmente tiene el estado de San Luis Potosí. ¿Pero por qué funcionan? Porque, como decía Mari, porque son atractivas electoralmente, porque decirle a la gente que le vas a llevar un hospital de especialidades hasta su municipio, pues suena muy bien, pero ¿cómo lo vas a equipar? ¿Cómo vas a garantizar los médicos? ¿Cómo lo vas a hacer operar? Si el que tenemos, que es el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, no logran hacer que funcione, está en déficit, está sobrepasado, etcétera, no tiene el equipamiento, acaban de construir un nuevo edificio increíble de primer mundo, pero que no está equipado y que no tiene hoy la posibilidad de operar como se había prometido. Entonces, en realidad eso no soluciona nada, pero electoreramente, pues suena muy bien y sirve para conquistar voluntades y para tratar de ganar votos. Licenciada María Isabel. Y que incluso unos tendrían que ver con la resolución de otros problemas, ¿no? Lo mencionaba Erika, ¿cómo vas a, por ejemplo, esta parte de llevar la especialidad a ciertos municipios en los que primero se tendría que resolver el problema de inseguridad, ¿no? Porque muchos al médico de enfermería no quiere acceder a esos lugares o acudir a esos lugares porque no se sienten seguros, ¿no? Prefieren pues no ir, ¿no? O perder los apoyos o lo que se les otorgue o perder este tema, ¿no? Faltan especialistas. Sí, hay como muchas cosas que se tendrían que resolver antes de poder prometer algo así, pero suena otra vez, y suena muy bonito cuando te lo dicen, ¿no? Vas a tener esto otro. Ya, esto.
Sí, no, pues es súper, yo creo que bien interesante lo que nos plantean, porque en un inicio el hecho de que tenga un factor ciudadano y un factor de participación ciudadana como muy característico dentro de las elecciones, pues ya lo hace un panorama completamente diferente, ¿no? Ya sé que se deba de analizar de otra manera, ¿no? ¿Cuál es el papel del ciudadano? Que no solo va a ir a votar, ya está, sino el que va a ser al final receptor de las políticas públicas que plantean estos gobiernos, ¿no? Entonces, estas propuestas que yo me atrevería a decir países son superficiales, vacías de cierta manera, no parecen ir eh, al meollo del asunto, ¿no? Al problema que en verdad vive y que está por los que está pasando San Luis Potosí, ¿no? Y en este sentido, yo quisiera preguntarles cuáles son los temas urgentes y prioritarios para la agenda del nuevo gobierno. Y quien sea quien llegue, cuáles son, qué es lo primero que se debería sentar a hacer el nuevo gobierno, ¿no? Y cuáles son los temas que no se están abordando, pero que son claves para la prosperidad de la entidad. Licenciada Erika, usted tiene la palabra. Sí. Mira, el tema de la seguridad a mí me parece fundamental. San Luis Potosí es una de las entidades con alerta de género, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, pero lamentablemente no ha tenido grandes alcances ni efectos. Se ha quedado en eso, en una bonita declaratoria de la que muchos hablan en sus informes de gobierno, pero que a final de cuentas aquí se siguen asesinando mujeres, aquí sigue habiendo un alto índice de violencia en contra de las mujeres y este ha sido un problema histórico. San Luis Potosí históricamente ha tenido muchos problemas de violencia de género y esta situación no ha cambiado. Pero además no solo es eso, también la violencia se ha detonado en todas sus vertientes, en lo que tiene que ver con delitos del foro común y delitos también de delincuencia organizada. Este es un tema bien delicado y en donde generalmente los candidatos y candidatas se refieren de manera muy general y con pocas acciones concretas. No hablan de fortalecer a las corporaciones policíacas y en eso coinciden todos, pero no nos dicen cómo las van a fortalecer. Hablan de profesionalizar. Bueno, dicen que les van a dar bonos y que van a capacitar mejor a los policías, que es el discurso que venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Pero acciones innovadoras, concretas, claras, no. Y además mucho menos con indicadores medibles que nos den a la ciudadanía la certeza de que efectivamente hay un porqué de esa apuesta, ¿no? En el tema de la delincuencia organizada hay quien ha dicho de plano que no le va a entrar, que es el caso del candidato Adrián Esper, que ha dicho que él no tiene por qué tocar ese tema y tiene un poco de razón, porque es cierto que esto no corresponde a los estados, pero el declarar tácitamente que va a haber una tregua me parece a mí gravísimo y muy delicado. El resto de los candidatos han dicho de manera general que lo van a atender, que van a fortalecer la seguridad, pero con respecto a eso no hay tampoco mucha claridad. Y otro de los temas urgentes es el desarrollo económico. Y fíjate que curiosamente varios de los candidatos y candidatas se venden como empresarios, como que ellos son empresarios y su fuerte es el tema económico, pero tampoco ha sido, pese a que es un asunto también urgente y delicadísimo, uno de los temas pues claros o que de manera puntual estén abordando. A ver, ¿a qué me refiero? Tú hablabas del Producto Interno Bruto de San Luis Potosí, que abona al Producto Nacional. Bueno, San Luis Potosí es una entidad más o menos del tamaño de Nuevo León y de algunas otras, pero Nuevo León está aportando el triple del Producto Interno Bruto de lo que aporta San Luis Potosí. Tenemos entidades vecinas como Guanajuato que han logrado un desarrollo tremendo en los últimos años y que comparten visiones similares, que es este del clúster automotriz. Pero para ellos el clúster automotriz ha significado detonar varias de sus ciudades. No es una donde se concentra. Aquí en San Luis Potosí se ha concentrado el desarrollo económico en la capital potosina y la zona metropolitana. El resto de las zonas no han tenido un desarrollo económico equiparable y por eso siguen altos índices de pobreza y marginación que generan pues un rezago para San Luis Potosí. No somos un estado competitivo con todo y que muchas empresas transnacionales se han venido a instalar en San Luis Potosí. En el último debate yo tuve justo la oportunidad de cuestionar a los candidatos y candidatas y les preguntaba directamente sobre este tema. ¿Cuál era su propuesta para incentivar la productividad en las 4 zonas de San Luis Potosí? Y no hubo una respuesta clara de cuáles eran esas acciones para la zona huasteca
esas acciones para la zona media, esas acciones para la zona altiplano y esas acciones para la zona centro. Yo les platicaba antes de que comenzáramos la transmisión que las zonas en San Luis Potosí son muy diversas. Podríamos ser un estado totalmente distinto de una zona a otra. La zona huasteca no tiene absolutamente nada que ver con la zona altiplano. Y es más, la zona huasteca está mucho más vinculada a otras entidades del país, incluso a Veracruz, que a San Luis Potosí capital. La zona altiplano está mucho más vinculada a otras entidades del norte que a la misma capital potosina, porque hay una diversidad geográfica impresionante y no hay un proyecto para atender esta diversidad y para aprovecharla y capitalizarla en beneficio de los potosinos. Muchas gracias, licenciada Erika. Licenciada María Isabel. Coincido con Erika, urge atender el tema que tiene que ver con seguridad, pero me iría más atrás, ¿no? Urge atender como los grupos vulnerables que luego se ven ligados se ven obligados, podría decirlo así, a recurrir a estos temas de delincuencia o de enfilarse en la delincuencia organizada para poder sobresalir o subsistir, o que encuentran en ello una forma, ¿no?, de destacar. ¿Qué urge también? Un plan de desarrollo sustentable. Hablaba también Erika sobre este tipo de, el desarrollo económico. San Luis Potosí es un estado que en los últimos años ha crecido, se ha convertido incluso en foco y atracción de grandes empresas, que luego se arrepienten por mencionar una situación, ejemplo, pero se quiere vender el estado como esto, ¿no? Con mano de obra calificada. Creo que en ese sentido urge un plan de desarrollo sustentable, porque hoy también se habla, por ejemplo, de contaminación, de que pudiera generarse este problema que también afecta, pues, a la salud de la población, ¿no? ¿Y qué falta? A mí me gustaría escuchar que los candidatos hablen sobre el problema de migración que tiene San Luis Potosí. San Luis Potosí es un paso obligado para personas migrantes que buscan el sueño americano. Muchos de ellos se quedan aquí y que iría ligada una cosa con otra, ¿no? No quiero decir con esto que todas las personas migrantes luego solo llegan a incrementar como los índices de violencia, pero influye, por ejemplo, en que se atraigan otro tipo de, no sé, de grupos de delincuencia, ¿no? La migración tampoco me parece haber escuchado, al menos particularmente, alguna cuestión que tenga que ver como con la protección de derechos humanos, ¿no? Se habla mucho como por ejemplo, en el tema de empoderar a las mujeres, de bla, 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 pero no se habla como de agenda en tema de derechos humanos. No la he oído, solamente he oído como de íbamos a traer más empleo, íbamos a traer más seguridad, pero, insisto, una cosa tiene que ir ligada con otra y parece que se están perdiendo eslabones, ¿no?, en esa construcción de un plan, pues un plan a 6 años, ¿no?, para el gobierno de San Luis Potosí. Muchas gracias. Yo aquí quiero, ya hablaron un poquito de lo que voy a preguntar, como aquí y allá, pero en materia de género, aprovechando que las tenemos a las dos, no sé si pudieran ahondar un poquito más en la agenda si tienen agenda con perspectiva de género o de plano, digo, ya sabemos que son vacías, pero si hay algo ahí que rescatar o de plano está vacío, ¿no? O no hay nada que destacar por parte de los candidatos y candidatas. Licenciada Erika. Me parece que un poco de una de las candidatas, pero que no es puntera, que es Marbeli Costanzo. Ella es candidata de Movimiento Ciudadano y ella sí ha tomado temas, por lo menos, que tienen que ver con la libertad de decidir de las mujeres, que tienen que ver con la denuncia de la violencia de género, y sí ha sido un tema que ella ha tomado, pero que digamos, tampoco ha especificado mucho las acciones de gobierno, porque una cosa es tomar el tema en lo general, ¿no?, o mostrar o evidenciar las necesidades, y otra, aterrizarlo en acciones específicas, el poder delimitar el problema público y el poder delimitar las acciones de gobierno emprender, y me parece que en esa parte no hemos llegado a ese punto. La doctora Mónica Rangel, que es la candidata de Morena, podría ser otra de las que tomara, y yo lo he venido diciendo desde el principio, a ella le quedaría muy bien este tema y esta agenda, el generar
proponer una agenda de género en todos los sentidos, porque ella ha sido una mujer muy combativa en ese tema, ¿no? Y lo ha abordado y ha estado en foros. Ella misma tiene una historia personal que viene de violencia intrafamiliar y lo ha hablado abiertamente y ha insistido en que este es un problema a atender. Sin embargo, no lo ha tomado como bandera y ese me parece que es un gran problema porque pudo haber sido una de sus grandes fortalezas de campaña. Y en el caso del resto de los candidatos, híjole, es que me parece que ni siquiera lo toman como algo importante. Incluso ha habido cuestionamientos para ellos de la forma en la que se refieren a las mujeres. En el caso de José Luis Romero Calzada, que ha sido un candidato muy escandaloso, el apodado Tecmol, porque pues las ha cosificado en varias ocasiones y en varios momentos, ¿no? Desde la burla de la cancioncita, el baile, etcétera, el 10 de mayo, bueno, bailándole a las mamás de la zona huasteca sin camisa, de una forma pues muy, muy lamentable para el tema del abordaje de la agenda de género. En el caso de Octavio Pedrosa es que él y su partido son muy conservadores, eso hay que reconocerlo. El Partido Acción Nacional ha sido un instituto político que no le ha entrado de lleno a estos temas porque van en contra de muchos de los principios que comparten muchos de los panistas, ¿no? Y entonces, pues él sabe que no podría estar hablando, por ejemplo, del derecho a decidir de las mujeres porque no va con la agenda de su partido político, ¿no? Y un poco también de manera inconsciente ha caído en muchos clichés que tienen que ver con el rol de la mujer dentro de la familia. Él se ha referido de manera específica, y lo voy a citar, que el papel fundamental de las mujeres es el cuidado de los hijos, lo cual le generó pues un revuelo de reacciones en las redes sociales porque decían, perdón, resulta que ese es el papel fundamental de todas las mujeres, el cuidado de la familia y de los hijos. E incluso cuando lo menciona, que lo hizo en un debate, la candidata Mónica Rangel le cuestiona, perdón, ¿cuál es ese papel fundamental? Y él ni siquiera cae en cuenta que lo está cuestionando por una cuestión de género. Él responde de forma natural, pues el cuidado de la familia y de los hijos. Me parece que él ni siquiera lo tiene como presente con claridad y que tampoco su partido, que no es un tema que ellos aborden. Y en el caso del candidato del Partido Verde Ecologista de México, pese a que es el que se vende como el candidato más popular, más cercano a la gente, lo cierto es que tampoco le ha entrado y de igual forma ha caído en estereotipos muy lamentables, ¿no? Desde el papel que ha jugado su esposa en su campaña y en sus ejercicios gubernamentales hasta el hecho de que no es tampoco un tema que él tenga presente como parte de sus acciones y estrategias de gobierno, sino que lo concede como una concesión graciosa, ¿no? De hay que apoyar a las mujeres, sí, porque está difícil que atiendan a la familia y a los hijos, pero no reconociendo toda esta agenda de género que hay pendiente. Por ejemplo, la única que ha hablado de un salario, de buscar un salario equitativo para hombres y mujeres que desarrollan el mismo puesto, ha sido la doctora Mónica Rangel. Ha sido la única. El resto, cuando hablan de temas laborales, ni siquiera tienen presente que hay en San Luis Potosí una diferencia salarial de las más importantes en el país entre hombres y mujeres que desarrollan el mismo trabajo. Muchas gracias, licenciada Erika. Licenciada María Isabel. Sí, coincido totalmente con Erika y abonar un poco, ¿no? O sea, es preocupante esta parte de que ni siquiera reconozcan toda la agenda, bueno, más allá de reconocerla, que ni siquiera reconozcan que requieren conocerla, ¿no? También en una rueda de prensa, Octavio Pedrosa menciona que no requiere temas de urbanidad ni nada como para reconocer si ha sido violento en tema de género. Y es preocupante esto, ¿no? También como igual todo este papel paternalista, se podría decir, y que juega incluso Ricardo Gallardo y que le ha sido de cierta forma pues benéfico porque esto forma parte de su plan de campaña, de ser como el Estado proveedor, ¿no? O por eso menciono paternalista. ¿Cuáles sí llaman la atención? Por ejemplo, la propuesta de la doctora Mónica Rangel y de Octavio Pedrosa de crear un padrón de agresores sexuales. Me parece que es un tema que en San Luis Potosí no se tiene, o creo que también por ahí mencionaban el tema de deudores de pensiones, y que me parece que eso sí abonaría en algo. También de Octavio Pedrosa la construcción de centros de atención a víctimas de violencia, pero otra vez, ¿no? ¿De dónde va a salir el recurso? Sería, ¿de dónde va a salir el personal? ¿Cómo operarían? No
no está mal la propuesta, sin embargo, como que quedan muchas dudas al aire de cómo lo va a ejecutar, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo. Por ejemplo, la doctora Mónica también ha hablado sobre endurecer penas a violadores y pederastas, pero esto no le corresponde. Entonces, también habla como de, bueno, no creo que sea desconocimiento de los propios candidatos y candidatas sobre qué les corresponde como como gobernadores, ¿no? O en su competencia en el puesto que está o van a desempeñar. Pero pues es también un poco de llamar la atención que prometan cosas que ni siquiera les competen, ¿no? ¿Qué otra cosa también me llamaba la atención? Y no sé si para bien o para mal, pero me llama la atención de Octavio Pedrosa crear convertir el Instituto de las Mujeres que tiene el Estado a una secretaría. También pienso que para eso se requeriría más presupuesto, no sé si más personal, y también qué implica, ¿no? ¿Qué implica todo esto? O sea, suena muy bonito que a lo mejor crecerlo ¿Cómo? Justificarlo. ¿Cuál sería la diferencia? Porque el asunto con el Instituto de las Mujeres en San Luis Potosí no ha sido el nombre o la categoría, sino más bien que tanto forma parte integral de una estrategia de gobierno. Ajá, digo, es de llamar la atención, pero como para qué, ¿no? Sí, es lo que decía Erika, ¿cuál va a ser la diferencia entre una y otra institución o una u otra competencia? Y los otros pues ni siquiera se han metido como en este tema, ¿no? Creo que Ricardo Gallardo prometía un gabinete paritario, pero lo repito, pues cuerpo de mujer no garantiza una agenda de género, no garantiza perspectiva de género y a lo mejor hasta podría salir contraproducente. Pero es como lo único que le he oído que genera como propuesta. No está mal, son acciones afirmativas, pero ¿cuál es la justificación? Si lo mencionaba Erika, ¿cuál es la justificación? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Cómo se va a resolver? ¿No? También. Súper interesante, sobre todo porque yo creo que el objetivo es lograr esta igualdad sustantiva, ¿no? Que en verdad se hable de un ambiente en el que mujeres y hombres pues, viven en equidad, ¿no? Y ya para cerrar esta sección, la última pregunta que quiero formularles es en temas relacionados a la pandemia, ¿no? Si ha habido si ha servido de algo, de alguna bandera para los candidatos, si alguno ha tratado de dar propuestas para el mundo post-pandemia, aunque se ve lejos, pero el mundo post-pandemia, y qué han dicho, ¿no? Los candidatos. Licenciada Erika. Fíjate que lo primero que yo he lamentado de este proceso electoral y de estas campañas es que parecería que hay pandemia y hay sacrificio para todos, menos para los candidatos y candidatas. En el momento más álgido de la pandemia, donde más muertos de manera diaria había en San Luis Potosí, arrancaron las campañas y las arrancaron con eventos multitudinarios los candidatos y las candidatas, lo cual fue una gran decepción. Primero, porque demostró que no les importaba el dolor de las personas que estaban perdiendo a sus seres queridos en medio de esta pandemia. Y segundo, porque tampoco les importaba la salud de quienes asistían a sus mítines. Y eso se mantiene hasta ahora. Y peor ahora porque estamos en semáforo verde y esto ha sido el pretexto perfecto para que hagan lo que les dé la gana. Y en algún momento parecía que había candidatos que iban a actuar distinto. Por ejemplo, Octavio Pedrosa, cuando se vio el arranque de Ricardo Gallardo, que ni siquiera había arrancado, fue el registro ante el CEPAC como candidato, llega con una multitud acompañándolo y hace un evento multitudinario fuera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y en el momento más álgido de la pandemia en San Luis Potosí, realiza ese evento multitudinario. Como crítica, Octavio Pedrosa dice, yo no voy a caer en lo mismo, ninguna vida de una persona vale mis aspiraciones políticas, entonces no lo voy a hacer, y cuando arranca campaña, la arranca con un meeting multitudinario, al igual que el resto de los candidatos. No hubo uno solo que actuara de manera responsable, todos iniciaron campaña con eventos multitudinarios a primera hora de la madrugada, otros un poco más tarde, pero al final de cuentas les importó muy poco. Decían que tenían filtros sanitarios, veíamos a la gente sin cubrebocas o bajándoselo para gritar los vítores al candidato, cuando los mítines políticos no les sirven de nada a la gente, solo para alimentar el ego del candidato, y cayeron todos y todas en ese juego, incluso la exsecretaria de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la doctora Mónica Rangel, quien también realizó evento multitudinario para el arranque de su campaña. Ese me parece que es el primer punto de excepción,
pero además me parece que también es la referencia más clara para quienes no viven en San Luis Potosí, que vean la relevancia que le están dando al tema de la pandemia a los candidatos y a las candidatas. De ahí en fuera, acciones, obviamente urge una recuperación económica para San Luis Potosí, sobre todo para las zonas y los municipios que viven del turismo, y de eso han hablado algunos candidatos y candidatas, sí, de proyectos de recuperación económica. Ha sido el caso de Mónica Rangel, ha sido el caso de Octavio Pedrosa, de Ricardo Gallardo y me parece que de Marbeli Constanzo. Son los que han hablado de un proyecto de recuperación económica, pero también ha sido muy amplio, ¿no? De reactivar el changarro, el Tecmol también, pero, insisto, no ha sido como una estrategia integral. En el tema de salud lo han tomado un poco también la doctora Mónica Rangel, hablando de la necesidad de que exista un esquema más bien preventivo de salud que permita que cuando este tipo de situaciones se presenten no tengamos tanta población en riesgo, es decir, tanta población con diabetes, con hipertensión y con factores que puedan generar una situación que lleve a la alta mortalidad que hoy tenemos en San Luis Potosí con el tema del COVID-19. Fuera de eso, no recuerdo si Mari tendrá presente alguna estrategia de atención. Al tema de la educación también la doctora Mónica Rangel, quien ha dicho, quien le venga a decir a la sociedad potosina que vamos a reanudar clases como si no hubiera pasado nada, les está mintiendo. Hay que pensar en un esquema de educación dual que permita tanto la actividad presencial como las clases en línea. Pero, insisto, me parece que de manera clara y contundente de cómo salir adelante de esto o de una situación de reflexión de estaremos preparados para tal, no. Sí lo han utilizado el tema de las vacunas como campaña política, obviamente Morena lo ha hecho en todo el país. El caso de Octavio Pedrosa ha dicho que en los primeros 100 días de su gobierno, 100 días me parece que es el plazo que ha fijado Mari para tener a un porcentaje elevadísimo de la población ya vacunados, como si el gobierno del estado pudiera acceder a las vacunas. Y ya, insisto, fuera de eso no he visto o no he escuchado una propuesta innovadora sobre el tema de atención a una situación como la pandemia y los efectos que tiene en la vida de las personas. Licenciada María Isabel. Oiga, pues Erika me ganó lo de las vacunas. Ay, dije, lo único que no mencionó. Sí, creo que el tema pandémico ha sido como el gran ausente, ¿no? No se ha percibido como, más allá, creo que el tema de las vacunas era lo que tenía más presente, más allá de eso y la recuperación económica que se requiere, no, parece que no hay, ¿no? Alguna estrategia, incluso yo me atrevería a decir que todas las propuestas están pensadas en la pandemia, ¿no? Por el tema de, refiero otra vez, ¿no? Va a haber dinero para construir hospitales en un momento en el que estamos o en el que acabamos de pasar un año que atravesamos una crisis económica, ¿no? Y que también creo que, no sé si los candidatos y las candidatas no se han puesto a ver o a mínimo a medir cómo van a recibir el gobierno, con cuánta deuda, con qué temas para atender de manera urgente, y han como lanzado estas propuestas como muy a la ligera, ¿no? No he percibido como este tipo de propuestas que hablen, y sí, pues como para reforzar y coincidir con Erika, creo que lo que también nos hemos perdido durante este periodo de campaña es que al inicio se esperaba que las campañas fueran diferentes, ¿no? Que hubiera como, no sé, que se idearan estrategias en las que no fuera necesario sacar a la gente con banderas, es decir, todas estas campañas como se llevaban a cabo en la época antes de la pandemia, antes del COVID, podemos decirlo, antes del COVID, pensábamos que iban a haber algunas estrategias diferentes y yo no he visto mucha diferencia, ¿no? Más allá de que han retomado, por ejemplo, temas, por ejemplo, el combo, a que un candidato ha caído como en esto de vota por, son los candidatos de la misma alianza PAN, PRI, PRD, pero para la alcaldía, y también elige al que va a la gubernatura, pero también a la diputada, no sé qué, más allá de permear con las propuestas, creo que han permeado con esto, ¿no? En el conocimiento de la gente, porque otra vez no sé si eso influya en el momento de la elección, y no, o sea, pareciera que estamos viviendo unas elecciones en las que no hubo pandemia o no hay pandemia. Pues un escenario bastante complicado, ¿no? Desde, bueno, que todo surge pues de esta falta como de propuestas concretas y en verdad sólidas que lleven ahí el siempre faltante el cómo, en el que resalta pues, o que deberían de hablar sobre el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, ¿no? ¿Cómo vas a darle
esta seguridad a tu población, ¿no? O sea, sea quien llegue, cómo le van a hacer, ¿no? El tema económico, y a mí se me hizo sobre todo bien particular el tema de los grupos vulnerables, ¿no? Cómo resaltan este tema que parece ser que siempre se ignora de cierta medida, ¿no? Entonces, y pues ya, y creo que lo que más sorprende es que parece ser que la pandemia no existe en San Luis Potosí, ¿no? No hay, los candidatos ignoraron completamente protocolos de seguridad para el inicio de sus campañas políticas, y no hay propuestas de qué va a pasar después, ¿no? Porque no sabemos ni cómo se vaya dando o se continúe dando esta vacunación y qué va a pasar después para la activación económica, sobre todo, como lo dijo la licenciada Erika, me parece, en las partes turísticas, no sé, en las zonas turísticas del estado. Y un poco anudado a esto de zonas turísticas y lo que está pasando ya un poco en lo local, cómo se ve el escenario en las ciudades más relevantes dentro de San Luis Potosí. ¿Cuál es la agenda urgente dentro de estos, a nivel local, ¿no? Entonces, licenciada Erika, tiene la palabra. A ver, nada más reforzando un poco lo que mencionabas hace un momento, para que te des una idea del nivel de atención de los candidatos y candidatas al gobierno del estado de San Luis Potosí sobre el tema de la pandemia. Como ya te decía, uno de ellos, Adrián Esper, viene de ser presidente municipal de Ciudad Valles. A él le tocó el arranque de esta pandemia y decía, no hagan caso, no se queden en su casa, sigan viajando, sigan visitando porque hay que mantener la economía, etcétera. Desafió todos los protocolos en materia sanitaria, y eso fue bien grave. Imagínate que ahora es candidato a gobernador, pues qué va a decir con respecto a este tema, ¿no? La agenda urgente me parece que podríamos dividirla más que en ciudades, por zonas. En el caso de la Huasteca Potosina, tiene que ver evidentemente con el turismo. La Huasteca Potosina, y no solo por la pandemia, la Huasteca Potosina ha crecido en materia turística y se ha convertido en lo que es un referente del turismo a nivel nacional por la voluntad de los prestadores de servicio. Es decir, no ha habido un esfuerzo articulado, no ha habido una guía, una directriz en materia de turismo hasta el momento en San Luis Potosí, sino que han sido visiones y voluntades y capitales de emprendedores que le han entrado a crear turismo en la zona huasteca de San Luis Potosí, ¿no? Y proyectos bien interesantes, como algunas cabañas que están ahí incluso pendiendo de los árboles, cosas bien enigmáticas que se han logrado en la zona huasteca, pero que han sido visión de capital privado, que no han sido algo organizado por el gobierno. Hoy es una de las grandes demandas que exista un fideicomiso de turismo que sea administrado, que sea decidido y que sea aplicado conforme a los criterios de un comité que esté integrado mayoritariamente por prestadores de servicio y con una representación gubernamental que garantice que los recursos y que los proyectos y los acuerdos que ahí se tomen se puedan llevar a cabo, pero que el fideicomiso sea manejado, decidido y administrado por parte de un comité más bien ciudadano, de prestadores de servicio. Esa es una gran demanda, particularmente para la zona huasteca. En el caso de la zona altiplano, urge una reactivación económica. Es una zona árida en donde han llegado un par de empresas que han generado, sí, derrama económica, pero que todavía le falta muchísimo. Y en este sentido, tiene que haber propuestas muy claras de desarrollo económico, considerando los factores específicos de la zona altiplano de San Luis Potosí. En la zona media y centro hay un problema de que ha crecido la población, han crecido las necesidades y no hay un ordenamiento. Recientemente, después de 30 años de rezago, se aprobó para la capital potosina un plan centro de población y de desarrollo urbano, que no es como se necesita, porque con 30 años de rezago, imagínate todo lo que hay que atender, ¿no? En materia de ordenamiento. Pero es municipal, cuando esto tendría que ser metropolitano. Para la gente que no conoce San Luis Potosí, nada más para que se den una idea, por ejemplo, Soledad de Graciano Sánchez es un municipio conurbado a la capital potosina, nos divide una cuadra. Está más cerca, es más cercano Soledad de Graciano Sánchez geográficamente ubicado a la capital potosina que delegaciones que forman parte de la capital potosina como son La Pila y Villa de Pozos. Es decir, Soledad está más cerca y es otro municipio.
Tendríamos que pensar en cómo integrarlo, pero también está Cerro de San Pedro, que se está convirtiendo en un municipio fantasma con toda esta cercanía con la capital potosina. Está el caso de Villa de Reyes, que se está convirtiendo en el foco de atención porque ahí se están instalando las empresas automotrices y esto pues surge una vinculación con la capital potosina y otros por lo menos 5 municipios que son cercanísimos a la capital y que tendrían que estarse pensando de manera integral en el tema de movilidad, para articularlos, en el tema de desarrollo económico y también en el tema de seguridad, que es un asunto importantísimo, porque ustedes lo saben, que a crecimiento poblacional, mayor demanda de servicios y entre ellos mayor demanda de seguridad. Hay una problemática muy fuerte que hoy se tiene que atender. Yo lo dividiría como en esas áreas. Muchas gracias, licenciada Erika. Licenciada María Isabel. Pues a riesgo de ser repetitiva con lo que mencionó Erika, me parece que en la zona huasteca sí el tema como de turismo, sobre todo, ya lo mencionamos, ¿no? Después de esta pandemia, y además incluir otro tipo de servicios. En la zona metropolitana, bueno, ligándolo un poco, en la zona metropolitana se hablaba, por ejemplo, de zona centro, se hablaba como de incluir algunos temas que tuvieran que ver como turismo de aventura, porque hay algunas partes de esta zona que son boscosas y que pueden generar este tipo de atracción de turismo, ¿no? De otras áreas, incluso de turismo local y hacia la Huasteca. En el caso del altiplano, pues siempre se ha hablado como de este tema de un abandono, pero hablando también de la participación civil, hay personas que buscan que se desarrollen ahí temas a lo mejor de atracción de turismo que tenga que ver con sedimentos, con cuestiones históricas. Es como se podría ayudar a reactivar quizá ese tipo de zonas de manera económica y en la atracción de turismo. Otra vez también contemplando como cuestiones de qué va a pasar si se mantiene este tema de la pandemia, ¿no? Si se siguen los casos o sigue habiendo contagios. Y pues la seguridad en todas las regiones. Creo que uno de las dificultades, no lo vería como un problema, pero también son áreas de oportunidad, es que San Luis Potosí, como lo mencionaba Erika antes de entrar en este foro, tiene pues regiones muy diversas, ¿no? La Huasteca es un clima cálido, casi junglar, en la zona altiplano es un clima un poco seco. Luego también tenemos que también se podría explotar de manera turística porque tiene atractivos y tiene un clima un poco cálido, y en el caso de la zona centro que también se busca, ¿no? Tener como marcas de ciudad respecto de todos sus vestigios históricos que hay, ¿no? Y en cada una de las zonas hay particularidades, y también requieren el tema sobre todo, de atender la falta de empleo. Me parece que sobre todo el altiplano y la zona huasteca, que luego los empleos que pueden acceder son porque emigraron o porque o son empleos que son poco pagados, ¿no? Por ejemplo, en la Huasteca, quienes se van a recolectar fruta, que trabajan en jornales, ¿no? Atender todo este tema y buscar otra vez el desarrollo sustentable, o sea, integrar muchas cosas, no sé, es un estudio de fondo en todas las zonas para que pudieran integrarse todos estos elementos con los que cuentan y poder contar como con desarrollo sustentable, o sea, y reactivación económica y empleo para la gente que vive ahí, para evitar la migración, que otra vez es un tema que nos está como abordando. Yo siento que nos está abordando en las campañas en este momento. Pues sí, es un tema, como digo, las zonas diversas requieren ahora sí que soluciones diversas, ¿no? Entonces, parece ser que no hay como de dónde, o no se ha planteado para lo que en verdad necesita San Luis Potosí, ¿no? Y regresando un poco al tema partidario, yo quisiera ver cómo ven, me parece que fue la licenciada Erika que dijo que no es un estado necesariamente morenista, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes en estas zonas, cómo se ven las
las preferencias electorales hacia los partidos. Licenciada Erika. Fíjate que en el pasado proceso, en el 2018, en la elección presidencial, fue muy emblemático ver la recepción que le dio la zona huasteca de San Luis Potosí a Andrés Manuel López Obrador. Ni los organizadores ni él se lo esperaba. Ellos habían planeado un evento chiquitito y se les desbordó la gente de una forma impresionante para ver a Andrés Manuel López Obrador y para darle su respaldo. De ahí, de la zona huasteca, se fue a la zona media y sucedió algo muy parecido. Incluso no pudo ni siquiera acceder en un primer momento al hotel donde se iba a hospedar, porque la multitud rebasaba, insisto, a cualquier comitiva y a cualquier organización que pudiera haber tenido en ese entonces como candidato a la presidencia de la República. Pero me parece que a estos años de distancia y además en una elección que tiene que ver más con lo local, es decir, si Andrés Manuel López Obrador estuviera en la boleta, el escenario podría ser distinto. Pero hoy que no lo está y que esta elección resulta tan local, Morena no tiene una estructura y no la desarrolló en estos años en San Luis Potosí. Me parece que tampoco en gran parte del país, pero particularmente en San Luis Potosí no desarrolló una estructura como movimiento o como partido político. Es más, han enfrentado muchas diferencias, al punto de que justo antes de que empezaran las campañas por la gubernatura del estado, se ventiló que su dirigente estatal, pues ni afiliado está a Morena. Imagínate nada más, no hay una estructura, pues, no hay una operación, no la hubo, y entonces toda esa fuerza que había generado Andrés Manuel López Obrador me parece que no se capitalizó a favor del Movimiento de Regeneración Nacional. Y sucede algo muy curioso. Históricamente San Luis Potosí había sido un estado muy tradicional, es decir, votaba por el PRI, votaba por el PAN. Eran como las únicas dos opciones. No podía haber 11 partidos en la boleta y a final de cuentas los ciudadanos seguían inclinándose PRI o PAN. Pero esto se rompe con dos factores importantes. Primero, con el tema del gallardismo, del que ya platicábamos, de este movimiento que genera Ricardo Gallardo con su familia y que logra poner al PRD, que tampoco tenía estructura en San Luis Potosí, logra ponerlo en la escena política como una opción para que los ciudadanos votaran por él. Pero deja al PRD y ahora está con el Partido Verde Ecologista de México, que tampoco tiene, pues digamos, una buena imagen en San Luis Potosí. Y esto me lleva a hacer la reflexión. En la zona metropolitana están muy confrontados y me parece que ahí hay una gran oportunidad para la coalición y para el Partido Verde Ecologista de México. Pero hay algunas zonas que le son fiel a esta devoción y a este fervor que provocó Andrés Manuel López Obrador y que son las que están sosteniendo a Morena como parte de esta batalla de estos tres primeros lugares, ¿no? En el caso de la zona huasteca se la han peleado, pero como no tienes una idea, me parece que es la zona donde más tiempo han pasado los candidatos y candidatas al gobierno del estado, donde más han sudado, no solo por las altas temperaturas y la humedad que tiene, sino porque realmente han tratado de convencer con todo a la ciudadanía, pero la huasteca hasta ahora me da la impresión de que los ciudadanos se están guardando un poco la secrecía de sus votos. Vamos, que si va el candidato de la coalición Sí por San Luis, igual lo reciben. Que si va el candidato del Partido Verde, igual lo reciben. Que si va la candidata de Morena, igual la reciben. Es decir, no está cantado a favor de quién estará la Huasteca Potosina. Incluso ha sido algo muy curioso porque hay una entrega de mando que hacen los habitantes indígenas de la zona huasteca de San Luis Potosí y que tradicionalmente era como ungir al que sería su candidato. Y en esta elección lo han hecho con varios de los candidatos y candidatas. Entonces, me parece que eso es muy representativo de que la Huasteca está hoy todavía reservándose a quién realmente le estará dando su apoyo y va a ser un tema de definición, sin duda alguna. Licenciada María Isabel. Sí, incluso, bueno, antes en anteriores procesos electorales mandar el boletín donde ya te otorgaban este bastón de mando era como de, ay, no puede ser, ¿eh? Y ahora pues han tenido que mandar varios boletines o candidatos y candidatas, ¿no? Así como ya no es algo novedoso, ya pareciera como, ahora sí tenemos que ir a la Huasteca, que nos den el bastón de mando y eso genera noticia, ¿no? Eso se hace noticia. Pero a mí me parece que, sí coincidiendo con Erika, que no son morenistas, son López Obradoristas, ¿no? Como que congenian con este proyecto de gobierno que al menos vendió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que sí, también tiene razón, no ha sido bien capitalizado para Morena a nivel local. Los liderazgos de este partido están contrapunteados.
Incluso, como lo mencionábamos al principio, ¿no? En la definición de las candidaturas tuvo que haber supongo que un manotazo superior que les dijo, esta va a ser la candidata y se aplaca, ¿no? Porque ahí hubo inconformidades en cuanto a la elección de la doctora Mónica como candidata. Y a partir de entonces ya hay como una especie de unidad hacia ella, ¿no? Incluso hacia otros candidatos, como el tema de la capital potosina. Pero sucedió eso, ¿no? Me parece que en la zona altiplano, quien ha capitalizado mucho o muy bien este tema de sus candidatos es el Partido Verde Ecologista de México. No sé qué tanto le pueda favorecer al momento de la elección a gobernador, porque ahí creció el Partido Verde en algunos municipios importantes y podría esto beneficiarles por el tema de la entrega de apoyos, ¿no? En las que aparecía como diputado federal Ricardo Gallardo Cardona. Entonces, él ya es una figura presente en todo el estado, pero tenía más presencia ahí porque era diputado del Verde y los candidatos que habían ganado ahí eran del Verde, ¿no? O son del Verde, ya se manifiestan de esa forma. En la zona centro sí se nota como una división y está polarizado por estratos sociales, ¿no? No sé si Erika pudiera corregirme o me contradecirá en este tema, pero todo lo más es tradicionalmente o era tradicionalmente panista, a una suma de Octavio a una alianza PAN-PRI-PRD, no sé qué tanto le pueda afectar. Me parece que están como los ánimos puestos en su favor, es decir, se mantendrían porque él es un candidato 100% panista, pero pudiera afectarle, ¿no? Que la gente que es muy fiel al partido dijera, pero es que ¿cómo voy a votar por alguien que se vendió al PRI, ¿no? Hablando como en esta percepción ciudadana. Y creo que la zona media también me parece difícil de definir, ¿sí? Porque es cierto, ¿no? Hay como este ánimo de, pues vamos a ver qué nos proponen, recibimos a todos y al final no está muy bien definido qué pasa por la mente del electorado en esas zonas. Licenciada Erika. Y me vino a la mente algo que decía Mari, que es muy cierto, que tiene que ver también con las estrategias de los partidos políticos. El Partido Verde ha ido al sector popular, es más, desdeñó el candidato del Partido Verde a la gubernatura del estado el encuentro con la Coparmex, que es este debate que se está organizando a nivel nacional, es decir, en las 15 entidades donde hay elección de gobernador, la Coparmex, como sindicato empresarial, ha organizado un encuentro con los candidatos y candidatas, y en el caso de San Luis Potosí, el candidato del Partido Verde, Ricardo Gallardo, ni siquiera acudió. Él se está dirigiendo al sector más desprotegido y me parece que tiene que ver también con que es el más numeroso. Es decir, en San Luis Potosí, como en este país, son más los pobres que los que tienen un nivel medio o un nivel alto, ¿no? Y él va por esas personas, ¿no? Él va por ese nicho de mercado, si lo podemos ver así, por tratar de conquistarlos a ellos y por eso mucho de su apuesta tiene que ver, y se ha generado mucha controversia, con estas tarjetas que está entregando en donde promete un depósito en efectivo en el momento que gane la gubernatura del estado, ¿no? Y es por eso, porque va a ese sector que hoy necesita y que le urge tener con qué darle de comer a sus familias. Va por ellos. En el caso del Partido Acción Nacional y de la coalición en general, ellos están buscando como un escenario mucho más amplio, pero sí terminan cayendo todavía en hablarle en muchos sentidos a las cúpulas. A las cúpulas no solo me refiero a económicas, sino también de preparación académica, de diferentes temas y que son los menos. Y me parece que eso también es parte de lo que les ha costado, ¿no? Y en el caso de Morena, pese a que uno daría por hecho que es un partido popular, porque ha sido la visión de Andrés Manuel López Obrador, pues la doctora ha tratado de jugar como este doble juego, de ir por unos, de ir por otros, de ir por todos, porque sabe, me parece, que no tiene pues ¿cómo decirlo?, la conexión social que pudiera tener Andrés Manuel López Obrador, que no tiene ese carisma y ese liderazgo de que donde se pare, pues generaba estas reacciones, ¿no? Y entonces creo que por eso ella está tirándole a lo que pueda y a quien logre convencer. Pero me parece que en el caso del Partido Verde sí es muy evidente cuál es el sector poblacional al cual se está dirigiendo. Licenciada María Isabel. No, creo que otra vez, sí,
En la zona huasteca incluso es como más evidente esto por parte del Partido Verde Ecologista de México, porque hacia allá era donde mucho tiempo se concentraban, no en la elección, o sea, no propiamente en la campaña, sino como diputado federal, Ricardo Gallardo Cardona, y en las zonas populares, ¿no? También como en las zonas periféricas de San Luis Potosí. Y sí, o sea, sí tiene que ver mucho con que son más los que votan y que pertenecen a una clase o a un grupo vulnerable, que son a los que se dirigen, y como el contraste, ¿no? De esto y las estrategias que están jugando otros partidos políticos u otros candidatos. Pues muchas gracias a las dos, en verdad lo que nos han presentado un panorama electoral en San Luis Potosí bastante diverso, por decir una palabra, ¿no? Desde desde un tema ya en la elección, en las preferencias que va a ser definitorio dependiendo de factores, yo consideraría externos, por así decirlo, por denominarlos así, hasta yo creo que a veces lo que creemos que es la regla, ¿no? Que son las propuestas vacías, superficiales, que no responden a nada, pero que buscan atraer el voto, ¿no? O aparentemente atraer el voto, ¿no? También nos encontramos con un panorama electoral muy partidista, caracterizado por temas partidistas bien particulares, ¿no? Desde que no parece ser que este empuje Morena, no necesariamente ligado al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino al partido Morena, no está teniendo como ese mismo jale que probablemente tendrá en otras entidades y en otros estados donde se está eligiendo gobernador, y pues temas como la sociedad civil o el papel de la sociedad civil, seguridad, la perspectiva de género y la pandemia, que no existe otra vez, que no parece que no existe en San Luis Potosí, siguen resaltando, ¿no? Como temas pendientes, creo yo, dentro de estas elecciones, ¿no? Y pues ya finalmente el panorama electoral bien diverso dentro de las zonas más importantes en San Luis Potosí. Yo creo que va a ser bien importante observar cómo se va a ir desenvolviendo y en qué va a culminar todo esto, ¿no? ¿Quién va a ganar y cómo es que va a llegar a esta victoria? Si es que mencionaban temas de acusaciones y de órdenes de aprehensión, si es que se van a concretar, y si no, qué es lo que va a pasar con esas denuncias y con esas acciones que se están ejerciendo penalmente en contra de un candidato, ¿no? Entonces, muchas gracias a las dos, porque ha sido súper fructífero y súper enriquecedor este diálogo que se ha generado, y pues les doy la palabra a Mireya para las preguntas que pueda haber. Pues antes de leer las preguntas, la verdad quería agradecerles pues bueno, por todo lo que nos han transmitido. La verdad ha sido sumamente interesante aprender muchísimo de cómo hay muchas tendencias que vemos también en otras partes de México, en San Luis Potosí, en las elecciones, pero con sus particularidades, ¿no? Como estado que tienen, ¿no? Entonces, bueno, ya para leer a las preguntas, hay 4 preguntas que nos hace la audiencia por cuestiones de tiempo. Creo que voy a leerlas todas. Y pues ya cada quien pues puede ir respondiendo a la que quiera, la que se le haga más pues relevante. La primera, creo que lo mencionaron un poco al principio, pero si pudieran profundizar un poquito más en este tema, dice, ¿por qué si el Partido Verde ha ido de la mano de las actividades del presidente no fueron juntos con Morena? Creo que se relaciona un poquito con lo que decían del candidato Gallardo que había sido criticado por el presidente y así. Bueno, entonces esa es la primera pregunta. La segunda es, muchos se ha reflexionado en medios nacionales el caso de San Luis Potosí, donde Morena se va a un lejano tercer lugar, como ocurrió en Nuevo León o Campeche. ¿Por qué consideran que el partido del presidente se erosiona en esa entidad? Bueno, igual creo que se relaciona un poco con lo anterior. La tercera, se prevé un escenario electoral cerrado entre la Alianza y el Partido Verde Ecologista de México. ¿Aceptará el candidato perdedor la derrota? Y la cuarta pregunta, ¿qué significa para ustedes la ausencia de Gallardo en el último debate? Entonces, pues no sé quién guste comenzar, licenciada Erika, licenciada Marisabel. A ver. Si me lo permiten, quisiera responder, porque además varias cosas me parece que una nos lleva a la otra. A ver, en voz y en palabra del dirigente nacional de Morena, que estuvo el lunes acá en San Luis Potosí,
¿Por qué no fueron con el Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura en esta alianza como se había construido a nivel nacional? Porque Ricardo Gallardo no cumplía con el perfil de honorabilidad que ellos, como parte del Movimiento de Regeneración Nacional, impulsan. Y me parece que eso es un hachazo tremendo, porque cuando te dicen que eres político pero que no eres honorable, bueno, pues no hay ni cómo librarla, ¿no? Le están diciendo que no cumple, pues, con los requisitos de probidad para formar parte del Movimiento de Regeneración Nacional y para ser su candidato. Esa fue la razón fundamental. Me parece que incluso había quienes en la dirigencia nacional de Morena, de hecho mucho se habló de que Mario Delgado quería que el candidato sí fuera Ricardo Gallardo y que habría sido directamente Andrés Manuel López Obrador quien habría dicho, no, si yo le llamé mafiosillo, ¿cómo lo voy a llevar de candidato? Que le hubiera costado más caro, y que en eso coincidieron pues parte de la gente que toma las decisiones en Morena, y que por eso no fue su candidato. Es lo que circula, porque al final de cuentas pues no es un tema que abiertamente Ricardo Gallardo haya dicho, ¿no? Insisto, tenemos la versión de Mario Delgado que hoy dice no cumplía con los requisitos de honorabilidad y por eso no fue el candidato de Morena. Y esto nos lleva al por qué Morena no tiene la fuerza que tienen otras entidades. Me parece que con todo lo que hemos platicado, sí es preciso hacer una salvedad. Yo se los decía hace unos momentos que San Luis Potosí es un estado todavía pues muy tradicional. El fenómeno fue que apoyaran a Andrés Manuel López Obrador, que se abrieran a darle su respaldo a alguien que no fuera de los partidos tradicionales, a un perfil que no fuera el político tradicional. Ese fue el dato extraordinario, no el que ahora Morena no tenga fuerza en San Luis Potosí o la fuerza que tienen otras entidades, sino el dato extraordinario fue que a Andrés Manuel López Obrador le creyeran. Y es un poco lo que decía Mari hace algunos momentos, ¿no? Tiene que ver con la figura directamente de Andrés Manuel López Obrador. La gente confió en Andrés Manuel López Obrador, pero eso no quiere decir que estén confiando en Morena. Y lo decíamos, Morena tampoco capitalizó esa fuerza de Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí, no le dio seguimiento, no le dio impulso, no generó estructura, y hoy me parece que ese es el factor. Pero el que esté en el tercer lugar, Morena, o en algunas encuestas incluso le dicen que está en segundo, me parece que es un dato extraordinario para San Luis Potosí, que no lo hubiéramos pensado hace 3 o 6 años, que no lo hubiéramos visto ahí presente y que hoy lo está, y ese es un tema importante. En el tema de si aceptará quien gane o quien pierda, yo creo que, y lo iba a decir a modo de conclusión si me daban el espacio y la oportunidad, el 6 de junio en la noche y del 7 de junio en adelante van a ser momentos fundamentales para San Luis Potosí, porque me parece que va en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad de este estado, porque está tan polarizado el ambiente que se puede escapar incluso de las manos de los candidatos. Es decir, ya no tiene que ver con si un candidato reconoce el triunfo de otro o no. Hoy tiene que ver con cómo va a reaccionar la sociedad, cómo van a reaccionar los grupos que han estado apoyando a uno y otro candidato. Y que llegue quien llegue, va a gobernar con una tremenda oposición. Es decir, no va a ser un gobernador que llegue a sentarse plácidamente ante el aplauso de los ciudadanos, no. Va a ser un gobernador que va a llegar muy cuestionado y con una oposición muy fuerte. Y ese va a ser un tema interesante y delicado a atender en San Luis Potosí. Y la última pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Era sobre qué significa para ustedes la ausencia de Gallardo en el último debate. Yo ya lo decía, que él no va por ese sector, que a él no le interesaba, pero que además, mira, dicen en los manuales políticos de campañas que hay 2 razones para que un candidato no vaya a un debate, ¿no? Uno, que se sienta ya que ya ganó y que por eso no necesita ir a desgastarse y a que le peguen los demás al puntero. Y otro, porque es un candidato que sabe que tiene cadáveres en la cajuela, ¿no? Que tiene puntos que le van a hacer vulnerable ante la opinión pública. Y me parece, y debo de decirlo, y lo he estado diciendo todos estos días, que fue una decisión muy equivocada por parte de Ricardo Gallardo no acudir. Si lo hizo porque se siente ganador, pues es que era la oportunidad para que así se vendiera. Y creo que muchos de sus seguidores esperaban ver un pollo Gallardo, como le apoyan, convertido en gallo, aventado, dispuesto a contestar, a pelear, a luchar, a debatir, y no fue. Y el no verlo me parece que le va a costar caro. Entre quienes esperaban que no fuera y entre quienes esperaban que sí fuera, le va a costar caro, incluso entre sus seguidores.
¿Y por qué creo también que fue un error? Si lo tomaba desde la otra perspectiva de que tenía algún punto vulnerable, porque era su oportunidad de sacudirse este fantasma de las investigaciones y de los señalamientos, etcétera. Era la oportunidad de ir a sentarse con un sector que pues no le es a modo, como el que está en sus mítines y en sus eventos, que no le es a modo, que lo iba a cuestionar. Era su oportunidad de darles la cara y de dar explicaciones puntuales. Yo se lo pregunté en una entrevista si él tenía miedo de que le aplicaran lo que en el 2015, que en algún momento lo detuvieran o que las investigaciones procedieran y que le cayera la ley. Y él me decía que no, porque en aquel entonces había un gobierno represor y ahora no. Y que entonces él no tenía miedo. Pero me parece que al no haber ido a este debate demostró que sí tiene miedo, porque este era un tema que justo se estaba publicando el siguiente fin de semana en el Semanario Proceso, en el Reforma, en Milenio y en muchos medios nacionales, y era la oportunidad de que Ricardo Gallardo, que sabía que el golpe venía, se adelantara a los hechos, y no fue. Me parece que no fue por miedo a que lo cuestionaran, a que le pegaran, ya sea que se sienta puntero, que se sienta vulnerable, pero que la razón y la justificación de que no fuera, que no estuviera ahí, fue el miedo, y me parece que le va a costar. Pues muchas gracias, licenciada María Isabel. Yo, a diferencia de Erika, me parece que es como, bueno, pondría primero la erosión de Morena, es decir, el partido Morena fue como primero cobijado por el presidente, por la figura del presidente, y luego medio abandonado. Incluso previo a las elecciones, años previos a la elección, había por ahí un tema de la renovación, de quiénes sí merecían ser militantes o no, de cómo se iba a conformar todo este tipo este tema de las estructuras, y se percibió el abandono de las estructuras a nivel nacional, ¿no? Por parte de Morena. Me parece que este abandono permeó en los militantes y simpatizantes, porque no todos, ya se reconoce que no todos son militantes por ciertos temas de antigüedad y de registro, pero esto lleva a que las propias simpatizantes y militantes como que se cansen de este tema y digan no va a haber un candidato que ya fue señalado, incluso también desde antes de que se manejara la posibilidad, o cuando empezó a manejarse la posibilidad de que Ricardo Gallardo Cardona podría ser el candidato de Morena. Ellos empezaron a alzar esta voz, ¿no? Me parece a mí que si no se hubieran impuesto ellos, tampoco habría habido eco a nivel nacional, porque desde mi perspectiva el presidente guardó silencio un buen rato. Y fue hasta que hubo como una especie, bueno, hasta que explotó el tema de que se presenta una carta y ellos hacen público que no están de acuerdo, que sale Mario Delgado, quien es el dirigente, a decir, bueno, pues no cumple con los requisitos, por eso no puede ser el candidato. Y sí, lo mencionó Erika, se manejaba también el tema de que Mario Delgado quería que él fuera el candidato porque había cercanía con ellos. Incluso se divulgaban fotos, ¿no? Donde ellos estaban juntos, donde estaban en las pláticas, y creo que ese temor por parte de los militantes y simpatizantes de Morena fue lo que los llevó a actuar y fue lo que generó lo segundo, ¿no? Por eso me parece que, y recordarle al presidente que les había dicho mafiosillos a los Gallardo, ¿no? El tema de si aceptan o no, híjole, me parece que depende de quién gane, si aceptan o no la derrota. A mí me parece que quien es puntero, y también va ligado con el tema de qué dice la ausencia de Gallardo Cardona en el debate, ya se ve como un ganador. A mí sí me parece que él ya está percibiendo que ya tiene esta elección en la mano, pero sí hay un temor de que algún tema juegue mal, ¿no? En una de las entrevistas él mencionaba, cuando todavía no era candidato, era precandidato, y él mencionaba que habría que preguntarle al gobernador si iba a meter las manos, ¿no? Me parece que él sí tiene como a lo mejor no temor, pero sí percibe que pudiera haber por ahí, o prevé que alguien le podría jugar mal, que pudiera haber ahí un tema que lo saque de la jugada, y me parece que en eso va parte de responder si sí aceptarán la derrota o no, el tema. Y en cuanto a la ausencia, pues dice demasiado, ¿no? El padre de Ricardo Gallardo también comete el error de faltar a los debates, y eso impacta al final de la contienda electoral a la gubernatura, también fue.
bueno, falta, o a la alcaldía, él falta a los debates y ese es un impacto importante porque no se conocen sus propuestas, solamente era lo que él hacía en tema de mítines y parece que hubo un desencanto, ¿no? A mí me parece que fue una especie como de desencanto de quienes estaban apoyando este proyecto y tal vez ahora con Gallardo no sea ese el tema, porque me parece que el público que apuesta no es gente que ve debates, lamentablemente, pero sí dice mucho para otro tipo de sector que sí lo ve, ¿no? Por ejemplo, los académicos, sector empresarial, y como le dice Erika, aparte puede ser que no porque no esté ligado a este sector, pero aparte también puede ser por este temor que está relacionado como con otros aspectos de investigaciones y de, pues sí, alguna colilla que trae por ahí arrastrando. Muchas gracias. Tenemos 2 minutos para ya terminar, entonces quería dejar este espacio para algunos pequeños comentarios finales, algunas, pues bueno, palabras que quisieran, con las que nos quisieran dejar en este panel de análisis. Si quiere comenzar como desde el principio, licenciada Erika. Sí, yo creo que más que nunca se vuelve importante esta elección en el tema de la participación ciudadana, de que la gente salga a votar. Me quedaba pensando en esta pregunta de si aceptarán o no la derrota, es que también tiene que ver con el resultado. Si el resultado es contundente, si hay una votación copiosa, reduce la posibilidad de que la elección en San Luis Potosí se judicialice, que es uno de los grandes riesgos que hoy vivimos, porque me parece que gane quien gane, yo ahí sí difiero con Mari, puede no aceptar el resultado, la diferencia es cómo no lo va a aceptar, con un movimiento de resistencia civil o con una lucha en los tribunales, pero a final de cuentas sí hay un alto riesgo de que este tema de la elección en San Luis Potosí se vaya a complicar. Y la única forma de calmar y de dar estabilidad es que la gente salga a votar y que salga a votar de manera masiva, pues que tengamos una votación copiosa, que tengamos una participación muy fuerte y que la ciudadanía decida. Sería muy lamentable que la elección en San Luis Potosí se defina o en un movimiento de resistencia, porque ya lo hemos vivido. Tuvimos una época donde cambiamos de gobernador, me parece que en un periodo de 3-4 meses tuvimos 3 gobernadores, entonces, y de gran inestabilidad y de muchos problemas. San Luis Potosí no quiere esa historia, no nos conviene esa historia, y hoy tendríamos que apostar porque la participación ciudadana dé certeza y tranquilidad al proceso que estamos por vivir. Así que la reflexión, como en todo el país, es la relevancia que hoy vamos a tener los ciudadanos, que salgamos a votar, cualquiera que sea nuestra preferencia, cualquiera que sea nuestra voluntad, pero que salgamos a votar, que no dejemos esto en decisiones de nadie más, que no sean elecciones que se definan, en el caso de San Luis Potosí, que no sea una elección que se define en los tribunales, sino que se defina democráticamente en las urnas. Muchas gracias. Y claro, creo que eso aplica para todos nuestros oyentes de diferentes estados, ¿no? La importancia de su participación. Licenciada María Isabel. A mí me parece que estas elecciones más que nunca, bueno, creo que desde hace muchos años se habla como de este desgaste de la clase política y que la estrategia es buscar mejores candidatos o mejores perfiles, o luego de apostar por un perfil que sea líder en la comunidad, que luego eso no garantiza siempre que haya un buen ejercicio. Hace la elección pasada yo lo reflexionaba, que si en vez de votar por el menos peor, los partidos no buscan mejores candidatos, pues el tema va a ser como desgastante hasta para la población que critica o que sí está pendiente de cuáles son las propuestas, de qué es lo que hace cada candidato, ¿no? Que sí se involucra. Sí coincido con Erika en que si la participación ciudadana es contundente y hay un resultado que diferencie el primer lugar de los otros, habrá una mayor aceptación, ¿no? Incluso pues, ya no se pone en riesgo la gobernabilidad, como ella lo mencionaba, pero sí me gustaría hacer también no sé si evidenciar que los partidos no nos están vendiendo cosas diferentes, nos las venden de manera diferente, pero al parecer es lo mismo, ¿no? Las mismas propuestas vacías y seguimos criticando que no hay cómo, ni hay porqués, ni de dónde, ¿no? Se van a sacar ciertos recursos para cumplir con todas las propuestas que están haciendo, ¿no? Y me parece que también ahí el llamado sería como al electorado, ¿no? Que ellos, sí, independientemente de cuál sea su preferencia, reflexionen el voto. Este llamado al voto útil que hacen los candidatos ya en este punto de la elección, a mí me llama mucho la atención, porque me parece que
ya lo mencioné, ¿no? Que muestra contra quién están contendiendo, ¿no? Que es solo una persona. Pero si el electorado también plantea con, no sé, de las propuestas con las que más coincide, se cuestiona cuáles son las trayectorias de todos y cada uno de los y las candidatas, podría tomar una decisión no atendiendo otra vez al menos peor, sino de manera reflexiva y quizás sintiendo o dejando, liberándose de esa culpa que podría generar después, voté por esta persona y al final, no sé, terminar desencantados, ¿no? Luego de que se den los resultados. Entonces, sí, el llamado al electorado y a los partidos para que, pues, que presenten, ¿no? Nuevas o mejores perfiles o que busquen otros perfiles y al electorado a que sea consciente de su voto y de lo que esto implica, ¿no? Ya. Sí, claro, la capacidad del electorado para exigir candidatos de calidad, ¿no? Entonces creo que igual es súper importante. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos la asistencia y participación de las panelistas, la moderadora y el público en general en este webinar de tendencias, propuestas y agenda pendiente del Estado de San Luis Potosí. Queremos recordarles que un resumen de la sesión estará disponible en la plataforma de Elecciones México 2021 de la universidad. Asimismo, les invitamos a acompañarnos en las próximas entregas de este programa. Nuevamente, muchísimas gracias y bonita noche.